Sabía que la brujería era muy mala, pero jamás imaginé que un simple trabajo casi terminaría en una horrible desgracia. Para pararla, tengo que arriesgar mi propia integridad. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Amarre a mi mejor amigo. Estaba enamorada de mi mejor amigo, pero al parecer, él me quería como una hermana, o siempre era lo que me decía. Por un tiempo, estuve tranquila con el hecho de que jamás me haría caso. Me contaba de sus parejas y yo también, éramos confidentes. Pero cuando me hablaba de sus chicas, yo me molestaba y siempre hacía que las fuera dejando. Con el pasar de los años, se me hizo una obsesión. Me decía a mí misma que él sería para mí o que no sería para nadie. Ya en la preparatoria, me empecé a juntar con Gladys, una chica que era dark y le gustaba mucho todo lo referente a lo paranormal. Le contaba lo que sentía por Luis y me decía que le hiciera un trabajo, que ella sabía cómo hacerlo, ya que había leído mucho sobre el tema. Por meses estuvimos platicando y ella siempre repetía lo mismo. Además decía que quería convertirse en bruja y así practicaría. Luis iba en otra prepa, pero a diario nos hacíamos llamadas y mensajes a todas horas. Él vivía en la siguiente cuadra de mi casa, así que yo siempre buscaba la oportunidad para poder verlo. Le pedía que me acompañara por aquí y por allá, y siempre iba conmigo. Seguíamos platicándonos todo. Un día estaba muy enfermo y fui a su casa a verlo. Platicamos por un rato y se quedó dormido. No aguanté las ganas y lo besé. Despertó abruptamente y me preguntó qué pasaba, pero yo me hice la loca y le dije que no había pasado nada. Eso fue un parteaguas para que decidiera alejarse de mí. Ya no quería acompañarme, casi no me mensajeaba y me desviaba las llamadas. Yo me sentía muy mal, no sabía qué hacer, por lo que decidí hacerle caso a Gladys y hacerle un amarre para que estuviera conmigo. Gladys estaba muy emocionada porque por fin haría un trabajo de brujería. Ella se sentía muy preparada, pero en realidad solo sabía lo que miraba en videos y leía en la red. Así que una noche fue a mi casa, llevó un tablero Ouija, inició la sesión diciendo una oración muy curiosa. Después prendió unas velas, apagó la luz. Todo esto lo podíamos hacer a nuestras anchas, porque mi madre es enfermera y le tocaba el turno nocturno. Comenzó a hacerle preguntas. Jamás me imaginé que sí se movía solo el indicador. Siempre decía que la gente movía el tablero para hacer creer a los demás. O sea, como quien dice, decía que era un fraude, pero al tenerla ahí frente a mí y ver cómo se movía, con el mínimo roce de las yemas de los dedos de Gladys, un miedo recorrió mi cuerpo. Comencé a temblar sin poderme contener. Me dijo Gladys que ese ritual lo había sacado de una página de ritos en internet, por lo que coloqué mis dedos sobre el indicador y comenzó todo. En casa se empezaron a oír muchas cosas, ya que Gladys le pidió varias señales de que estaba ahí con nosotras. Olía muy feo, como azufre. Entonces ella empezó a decirle que me ayudara a que Luis estuviera conmigo. No obtuvimos respuesta, hasta que el cursor comenzó a poner la palabra trato varias veces. Me dijo Gladys que había aceptado el ayudarme para conseguir el amor de mi mejor amigo. Yo seguía con mucho miedo. Cerró la sesión. Me dijo que por unos días me iba a sentir rara, pero que era normal. Me dio una lista con cosas que tenía que poner, un tipo de altar debajo de mi cama, y tontamente seguí sus instrucciones al pie de la letra. Entre ellas era comprar velas rojas y poner una foto de Luis en medio, vaciarle un preparado con raíces de Wicca mezcladas con alcohol y unas gotas de mi sangre. Esto iba a hacer que él cayera rendido a mis pies. Así lo hice por varios días, y los sucesos paranormales en casa no paraban. A mi mamá la asustaban muchísimo. Se abrían las llaves del agua, o cuando se estaba bañando, se azotaban las puertas, y esto era más cuando yo estaba en la escuela. En esos días, casi no miré a Luis, y seguía evitándome.
pero fui a verlo a su casa para pedirle explicaciones. Al verme me abrazó fuertemente, me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que me necesitaba y me deseaba. Ahí satisfacimos nuestros más bajos deseos carnales. Yo estaba feliz, porque lo que había hecho con Gladys funcionó a la perfección, pero al terminar se notaba bastante raro y temeroso. Sus ojos estaban diferentes que al principio. Temblaba mucho, me decía que se sentía muy débil. Así estuvimos por días. En cuanto llegaba a su casa, se me abalanzaba para tener sexo. Al terminar, la misma historia. Parecía que eran dos personas diferentes. Le preguntaba, pero solo me decía que no sabía qué le pasaba. Actuaba como si se arrepintiera de lo que habíamos hecho. Después de un mes, noté su cambio radical en lo físico y emocional. Al platicar con su hermana, me decía que siempre estaba encerrado. Solo salía para ir a la escuela. Caminaba por la casa como si vagara. Andaba desorbitado. Llegó a tanto que todos pensaban que andaba en drogas. Le hicieron estudios y salió negativo, pero era obvio que algo no estaba bien con su hermano. En la casa, las cosas estaban igual. Mi mamá también se veía con rezagos de las cosas que pasaban. De hecho, solo ya pedía el turno nocturno, y cuando salía, se iba con amigos para así poder estar lo más lejos de la casa. Un día estaba en mi periodo, y no quise tener relaciones. Luis se puso furioso. Sus ojos me miraban con un odio, y casi me tomó por la fuerza, por lo que accedí para evitar conflictos, ya que estaba muy intenso. Ese día lo sentí totalmente extraño. Decía palabras muy sucias y así no me gustaba. Cuando terminamos, se volteó hacia la pared y empezó a respirar profundamente. Ahí aproveché para preguntarle qué le pasaba. Al voltear tenía lágrimas en sus ojos y me pidió perdón. Dijo que no sabía lo que hacía. Por más que quería detenerse, algo hacía que siguiera. Por favor, ayúdame. No sé qué me está pasando. Le dije que me dijera qué sentía. Todo el tiempo siento que estoy lejos de aquí, imaginándome cosas. Siento miedo y ansiedad. Quisiera salir corriendo. Mi cuerpo cada vez está más delgado y débil. No sé qué me pasa. Es como si algo se apoderara de mí en cuanto te veo. Lo único que pienso es en tomarte y hacerte mía. Le empezaron a salir marcas de golpes, moretones y mordidas por todo el cuerpo. Solo al verlo así, me cayó el 20 de que le había hecho un daño horrible a Luis. Platiqué con Gladys y me dijo que ella no podía hacer nada, que también a ella se le presentaban cosas paranormales todo el tiempo y que le daba tanto miedo que ya ni siquiera se vestía de negro. Me dijo, perdón, pero yo no puedo ayudar con esto, busca a alguien más. Le tuve que platicar todo a mi mamá y ese día hasta me pegó con un cinturón, así como si fuera una niña chiquita, pero sabía que lo merecía. Empezamos a buscar quien nos ayudara. Llegué con un señor que decía que venía de la Sierra Norte del país, era un chamán, y Roberto era su nombre. Comenzó diciendo que jamás debí jugar con la ouija, menos ofrecerle cosas, pero sobre todo sin experiencia alguna. Me explicó que los espíritus que conjuras con la ouija no ayudan a nadie. Al contrario, solo hacen el mal, y con eso se fortalecen. Son demonios que se disfrazan de seres queridos para entrar en la vida de las personas y robarles su fuerza vital, o peor, poseerlos. De inmediato recordé a Luis, por lo que le platiqué todo al chamán Roberto. Se quedó sorprendido, diciendo que Luis estaba poseído, que el espíritu demonio que tenía se saciaba de energía cuando me tomaba, o sea, que no había estado teniendo relaciones con él, sino con el demonio que habitaba su cuerpo, que lo que habíamos desencadenado Gladys y yo sería muy difícil de romper. Me recomendó también acercarme a mi religión, pues cabía la posibilidad de que él no pudiera expulsar al demonio, y lo tendrían que hacer con un ritual de exorcismo. Me pidió que llevara a Gladys para que le dijera con exactitud cuál fue el ritual que hizo. Ella no quería ir, estaba muy asustada, pero le dije que por nuestra culpa Luis estaba sufriendo y podía estar poseído. Fuimos, y de nuevo la regañiza por parte de Roberto. Le llevé el altar que tenía bajo mi cama, aquel que Gladys me indicó que hiciera. Lo vio y analizó, se quedó pensativo por un buen rato. Comenzó con sus rituales y limpias. Yo sentía todo el tiempo frío. Me paró frente a su altar y abajo colocó el mío. Me puso con las piernas y brazos abiertos.
Debajo de mí puso unas hierbas encendidas que sacaban mucho humo negro y muy denso. Sentía que me ahogaba. Las lágrimas se me salían por tanto humo. Sentía por momentos que perdía la percepción de dónde y con quién estaba. Me sentía en el limbo. A Gladys le hizo lo mismo, pero con ella no era amable. Estaba muy molesto por lo irresponsable que fue ella de solo sacar la información de internet sin considerar el terrible mal que podía desatar. Por fortuna, lo de ella fue más rápido. Unas cuantas limpias protecciones y ya estaba como si nada. Sí dejó todo lo oscuro y me pidió perdón. Ahora era el momento de hablar con la familia de Luis. Roberto me recomendó que omitiera que yo lo había trabajado, ya que no sabíamos qué reacción podían tener, por lo que saliendo, de una vez fui a hablar con sus papás y hermana. Ellos accedieron, porque sabían que lo que tenía su hijo no era médico. Ahí sí Roberto tuvo que ir a su casa para hacerle las limpias. Todo lo hacía a puerta cerrada, y como iba solo, me ofrecí a ayudarlo. Ya tenía rato que no entraba a su cuarto, y la primera impresión que me dio fue melancolía, seguido de ver todo hecho un caos, cuando él era muy especial para eso. Me sentí horrible, ya que Luis estaba delgadísimo y hasta olía mal. En cuanto me miraba, se quería abalanzar sobre mí para tomarme, pero Roberto le empezaba a decir que dejara a Luis tranquilo, que le diera su nombre. Gritaba y se retorcía, sacaba espuma por la boca, me decía que yo sería suya, que por eso estaba utilizando a Luis para llegar a mí. También tenía que entrar su papá y su hermana, porque no podíamos contener tanta fuerza. No era como en las películas, que todo salía volando, que levitaban o cualquier otra cosa fantasiosa. Pero si fallaba la luz, las puertas se cerraban y abrían, el cuarto olía súper horrible, así como Luis, pero no era su higiene, era el sudor que expulsaba. Roberto decía que era la esencia del demonio que tenía dentro. Era un incubo, un demonio que goza teniendo relaciones con las mujeres que están bajas de sus defensas energéticas, pero comentaba que este en especial era muy poderoso, porque logró poseer a Luis y a través de él cumplir sus cometidos. Las limpias y exorcismos eran extenuantes. Cada tercer día llegábamos a la casa de Luis y realizábamos todo tipo de limpias. Así fue por cerca de un año. Cada día estábamos más cansados y yo me sentía mal porque sus papás y hermana me agradecían de que yo estuviera ayudando a su hijo. Por dentro les juro que lloraba. Sus palabras me lastimaban. Roberto solo me miraba de reojo porque de antemano los dos sabíamos que todo había sido mi culpa. Cuando Roberto terminó su labor, yo ya estaba muy empapada de todo acerca del esoterismo, chamanismo, las limpias y curaciones. Pero para mi desgracia, un día hablando con Luis, me dijo que él sabía perfectamente qué había hecho, que estando encerrado en su propio cuerpo, en ocasiones el demonio le dejaba ver lo que sucedía a su alrededor, así que me pidió que saliera de su vida para siempre, que no les quitaría la ilusión a sus familiares de que yo lo había salvado, pero no me quería cerca. Eso me dolió mucho y sentí que era una mala persona. Roberto aceptó enseñarme a ayudar a la gente que se encuentre en algún caso igual, y así ayudando quiero calmar un poco a mi conciencia. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.